Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Diego Castillo, abogado con una sólida trayectoria en el ámbito de derecho laboral. El doctor es socio del estudio Hernández y Compañía, donde ejerce desde el año 2016 y ha trabajado previamente en firmas reconocidas como Ernst Young Asesores y Rubio Leguía Normand. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster en Dirección de Recursos Humanos por la IAE Business School de Madrid. Además de su destacada práctica profesional, ha sido docente de Derecho Laboral en diversas modalidades de la PUC y en su Centro de Educación Continua. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima y asociado extraordinario de la Asociación Civil Ius et Veritas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted. Doctor, este año la revista Corpus Juris se va a especializar en poder redactar acerca del derecho laboral, tema del cual usted sabemos que tiene mucha experiencia. De esa forma quisiéramos nosotros en esta oportunidad abarcar el tema de la tercerización laboral y la reforma normativa en el Perú en relación a que si se está dando unos nuevos modelos y si el nuevo modelo, en qué tal las reformas se han estado dando. De esa forma quisiera comentarle, como se sabrá, en los últimos 5 años la regulación de la tercerización laboral en el Perú ha sufrido modificaciones importantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál considera usted que han sido los cambios más relevantes y qué motivó a estas reformas que se den? Sí, ahí solamente quisiera hacer un ligero preámbulo porque es bastante común que nos refiramos a la tercerización de servicios como tercerización laboral, ¿no? Creo que eso es culpa de nosotros los laboralistas porque creo que lo tomamos como una figura de naturaleza netamente laboral cuando en estricto se trata de un sistema de reorganización empresarial que entre todas sus aristas tiene una arista laboral bien importante, pero que no determina que la importancia de la figura de la tercerización de servicios solamente radique en materia laboral, ¿no? De hecho, es un esquema de organización que lo que busca es, y esto es central, ¿no?, es buscar eficiencias en cadenas productivas, ¿no? ¿Por qué me gusta enfatizar ese tema? Porque, de hecho, cuando hay propuestas legislativas, ¿no?, como las que vamos a mencionar a continuación, no se trata o no se llega a tratar de manera adecuada cuál es la finalidad de la tercerización de servicios. ¿Por qué? Porque nuevamente lo enfocan solamente al ámbito laboral y no ven la gama entera que implica este tipo de organización empresarial, ¿no? Eso como preámbulo a la pregunta en concreto, ¿cuál, digamos, ha sido la norma que más ha significado variación en temas de tercerización? Es sin duda la modificación al reglamento de la ley de tercerización que se publicó durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? ¿Por qué esa norma es relevante o por qué, digamos, sobresale respecto de cualquier otra modificación legislativa o normativa en materia de tercerización de servicios? Porque dicho reglamento, más allá de la controversia que generó, que vamos a tratar más adelante, lo que trató de hacer es restringir la figura de la tercerización de servicios para actividades que no formen parte de lo que la propia modificación catalogó como núcleo de negocio, ¿no? Y digamos, es un tema bien sensible, ¿no?, por varios aspectos de naturaleza formal y otras de carácter sustancial, ¿no? La primera de ellas, sobre la naturaleza formal, es que la modificación del reglamento, como les comentaba, lo que proponía era que la tercerización de servicios esté prohibida para actividades que recaigan en actividades que forman parte del núcleo de negocio de la empresa contratante del servicio. Sin embargo, el reglamento nunca menciona cuál es el núcleo de negocio, no lo define, es más. Por el contrario, lo que hace ese reglamento, lo que hacía ese reglamento, porque vamos a ver que ya ha sido, digamos, declarado inaplicable por el INDECOPI, ¿no? Lo que plantea más bien era decir qué cosa no era un núcleo de negocio, ¿no?, lo cual formaba pues una definición claramente incompleta, ¿no? Y lo curioso de este caso es que cuando tratamos de, digamos, tratar de identificar qué es lo que trata de entender este reglamento con un núcleo de negocio, nos
derivamos finalmente al reglamento de la ley de intermediación. De hecho, la ley de intermediación es, digamos, el antecedente a la tercerización de servicios, a la ley de tercerización de servicios, porque es el reglamento de la ley de intermediación laboral la que inicialmente define qué cosa es tercerización de servicios, ¿no? Y ese reglamento de la ley de intermediación laboral también, ¿no? Es utilizado por la versión original del reglamento de tercerización de servicios para sostener qué cosa es una actividad principal, ¿no? ¿Por qué es importante la definición de actividad principal? Porque en estricto la tercerización de servicios, conforme a la ley y conforme a la versión original del reglamento, ¿no? La tercerización de servicios solamente aplicaba respecto de actividades principales, ¿ya? Y cuando nos remitimos al reglamento de intermediación laboral, que es al cual nos deriva la versión original del reglamento de tercerización de servicios, ¿no? Define actividad principal como aquella actividad consustancial de la empresa, ¿no? Cuya interrupción puede generar, pues, la desaparición de la actividad empresarial, ¿no? Entonces ahí, digamos, por falta de técnica legislativa, desconocimiento, por solamente tratar de consentir determinados intereses políticos, ¿no? Se prohíbe la intermediación, perdón, se prohíbe la tercerización de servicios sobre el núcleo de negocio por la vía reglamentaria, sin tener en consideración lo que el propio reglamento original ya decía de lo que era el núcleo de negocio, ¿no? Entonces es una norma, o fue nuevamente una norma bastante controvertida por varias razones, pero principalmente porque restringía, desde mi punto de vista, y sobre, digamos, algo que ya algunas sentencias en sede constitucional también lo han reconocido, ¿no? Afectaba el derecho a la libertad de empresa, ¿no? A la libertad contractual, ¿no? Y además creo que iba en contra de la ley, porque la ley de tercerización de servicios también contemplaba de que cualquier restricción a la tercerización de servicios solamente se podía dar por la vía legal, ¿no? Con lo cual el reglamento, al colocar o establecer una restricción adicional, lo que estaba haciendo era ir en contra de la ley, ¿no? Era un reglamento ilegal, ¿no? Y creo que esta posición ya ha sido validada por Indecopia al declararlo como una barrera burocrática ilegal, y ya también por la Corte Superior de Justicia en una acción popular en la cual también ha declarado parcialmente la ilegalidad del reglamento, ¿no? Claro, tenemos muy en cuenta que son bastantes los factores que hacen que la norma siga cambiando. Y es así que si retrocedemos en el tiempo y hablamos acerca un poco, por así decirlo, el contexto histórico de esta norma, ¿cómo usted diría que ha evolucionado históricamente este marco normativo, y cuál diría que fue la tendencia que ha marcado para su desarrollo y cambio? Sí, digamos que la tercerización de servicios siempre se ha visto con algo de miedo, por eso es que anteriormente no estaba regulado, pero ante la aplicación finalmente de contratos de locación de servicios que involucraban el prestar un servicio, nuevamente bajo una locación, a otra empresa, pero dentro de sus instalaciones, generó, ¿no? Ciertamente eso además era una tendencia mundial, en vista de que, como les comentaba, este sistema de reorganización empresarial no es un sistema que, bueno, no fue muy reciente, sino que el Perú tuvo que ya actualizarse a un esquema de esa naturaleza, ¿no? Eso obligó también a la legislación a actualizar o regular determinadas situaciones con el propósito de que la utilización de la tercerización de servicios no sea efectuada con el propósito de defraudar derechos laborales, ¿no? Por eso es que ante la ausencia de una regulación específica, lo que hay inicialmente es una mención a lo que es tercerización de servicios en el reglamento de la ley de intermediación laboral. Esto, si mal no recuerdo, debe haber sido en el año 2002, 2020, 2003, ¿no? Ya más de 20 años, ¿no? Eso también para diferenciarlo de aquello que es la intermediación laboral, ¿no? Que es un esquema totalmente distinto, porque cuando hablamos de intermediación laboral, y es bien importante hacer esa diferencia porque hay ciertamente mucha confusión en cuanto a su aplicación, ¿no? Cuando hablamos de una intermediación laboral, a lo que básicamente nos estamos refiriendo a grandes rasgos es a un servicio en el cual yo destaco personal. El servicio es proveer personal, que es muy distinto a la tercerización de servicios, ¿no? En la tercerización de servicios, y por eso para mí es bien importante
haber hecho ese preámbulo, ¿no? La figura no tiene un propósito laboral, porque yo con ese servicio no proveo personal, ¿no? Lo que proveo es un servicio especializado que sé que mi contraparte, quien me contrata, reconoce en mí a alguien que pueda hacer el servicio de manera mucho más eficiente que yo, ¿no? De manera más barata, de manera más profesional, con el know-how adecuado, ¿no? Y con la especialización adecuada, ¿no? Es bien importante hacer esa diferencia, ¿no? Por eso es que ante esa diferenciación, esa especialización, no fue suficiente la aplicación o la regulación que había en el reglamento de la Ley de Intermediación Laboral respecto de la tercerización de servicios, y se hizo necesario que haya una ley especial sobre tercerización de servicios. Y de la mano con eso, ¿no? Como quiera que la tercerización de servicios, mal llamada desde el punto de vista de tercerización laboral, ¿no? No solamente tiene aristas laborales, ¿no? La ley de tercerización de servicios lo que hace es abordar la regulación de la tercerización de servicios en la que haya desplazamiento continuo, ¿no? No es cualquier tipo de tercerización de servicios, es solamente aquella en la cual existe el riesgo de confusión entre el personal que brinda el servicio y el personal que ya labora para la empresa contratante, ¿no? Entonces, digamos, como resumen a esa pregunta, diría que la tendencia ha sido inicialmente ver tímidamente lo que es la tercerización de servicios en materia regulatoria, para luego ir explayándose más, desarrollándose más para permitirla de una mejor manera, a pesar de que ya hemos visto que por motivos políticos han habido algunos vaivenes en retroceder hacia una regulación más restrictiva que no necesariamente permite, o mejor dicho, no necesariamente logra ese supuesto fin que tiene esa regulación restrictiva, que es proteger derechos laborales. Por el contrario, a veces lo que genera es, como algunas veces he dicho, es tratar de matar a una mosca con una bazuca, ¿no? O sea, tú no regulas, si tú regulas una materia para tratar de evitar su uso fraudulento, no matas a esa materia. Lo que tienes que hacer es regularla, ¿no? Ver la forma de proteger determinados derechos laborales, ¿no? Sin anular esa figura. Y sin embargo, lo que se proponía en este cambio normativo con el reglamento, el decreto supremo 01/2022-TR, era básicamente destruir la figura de la tercerización. Claro. Y siguiendo la misma línea de su opinión acerca de cómo los trabajadores tercerizados se ven afectados en este tema, podemos, claro, recordar que uno de los temas más sensibles en este debate ha sido la misma situación de estos trabajadores tercerizados, que muchos defienden y creen que uno se da un avance a la protección de sus derechos, pero otros no. Entonces, siguiendo la misma línea, como usted nos comentaba ahora último, ¿cree que esta nueva regularización logra este objetivo o aún quedan reformas por hacer? O sea, lo que sucede es que esta nueva regulación, al ser declarada, bueno, parcialmente declarada ilegal por Indecopi, ya no surte los efectos que se estaba esperando, ¿no? Pero si me preguntas sobre si es que iba a llegar a cumplir ese cometido de proteger derechos laborales, mi opinión es que no, es que por el contrario, lo que iba a hacer era limitar mucho más la figura de la tercerización de servicios y de ese modo, ¿no? Probablemente desincentivar la generación de empleo, ¿no? O incluso eliminar empleo que ya estaba generado para otros casos, ¿no? Porque de hecho el reglamento, pues lo que, digamos, una de sus finalidades es evitar el uso fraudulento de la tercerización de servicios. Sin embargo, esa norma no, o sea, digamos, esa finalidad no se logra con el solo hecho de publicar normas, ¿no? Lo que en estricto debería hacerse, y claro, eso requiere voluntad política, voluntad organizacional por parte del Estado, es fortalecer la fiscalización de esa materia, ¿no? Porque la norma tal cual está planteada al día de hoy, ¿no? No propone ni tampoco deja un vacío que permita vulnerar derechos, ¿no? Lo que sucede es que en muchos casos se implementa de manera adecuada la tercerización de servicios con el propósito de simplemente proveer personal, pero o sea, es el servicio encubierto en algunas tercerizaciones mal implementadas es simplemente proveer personal, cuando eso solamente aplica para intermediación laboral. Y eso es fácilmente detectable y eso es
prohibido por la propia ley expresamente, y se puede evitar básicamente con un tema de una correcta inspección laboral, ¿no? No es necesario ninguna norma adicional, porque la norma ya lo prohíbe. Claro. ¿No? Pero nuevamente, a veces es más fácil simplemente positivizar alguna afirmación sin tener un correlato en el aspecto de fiscalización, ¿no? Que es, creo, en lo que fallamos normalmente en el Perú. Claro, y yéndonos hacia otro lado, bueno, el lado del sector empresarial, ¿qué desafíos cree que ha traído esta reforma, por ejemplo, para las compañías que usan la tercerización en sus operaciones? Lo que generó esta publicación del reglamento, de la modificación del reglamento, fue que entramos en una suerte de esquizofrenia de regulación, ¿no? Ante el miedo de que exista una declaración de desnaturalización, entendida esta como el reconocimiento del vínculo laboral directo del personal tercerizado en la empresa principal, lo que se ha buscado es establecer mayores candados para la regulación más bien del trato entre el personal de la empresa de tercerización desplazado de la empresa principal y el personal de la empresa principal, ¿no? ¿Qué genera eso? Primero, perdemos las eficiencias que en específico busca los servicios de tercerización, ¿no? Y segundo, entorpece, ¿no? esa mecánica fluida de prestación de servicios, ¿no? Entonces, nuevamente, ese nuevo reglamento, esa modificación del reglamento, lo que hace es básicamente entorpecer la figura de la tercerización de servicios, ¿no? Todo lo contrario a lo que debería estar buscando. Y hay un tema importante a tener en consideración ahí, es que la tercerización de servicios no es necesariamente un antojo de las empresas. O sea, las empresas que quieren, formales, que quieren ser eficientes cumpliendo el marco regulativo actual, no utiliza la tercerización de servicios para defraudar derechos laborales, en lo absoluto. No lo utiliza nuevamente para ser eficiente, ¿no? Y eso es lo que creo que debería ser la piedra angular frente a cualquier análisis de modificación de la ley de tercerización y su reglamento, ¿no? Perfecto. Y si hablamos un poco más sobre el tema de la respuesta empresarial, ya que estamos hablando de empresas, y un poco acerca de cómo estas normas se están operando ya en la práctica, bajo su experiencia, bajo todo lo que ve, bueno, me imagino a diario. ¿Cómo creen que están reaccionando las empresas? ¿Se están adaptando o están teniendo aún más obstáculos? Digamos que ahora ya con la declaratoria de ilegalidad del reglamento, ya la temática en materia de tercerización se ha calmado, ¿no? Ha regresado a un punto en el cual ya el manejo del esquema de tercerización de servicios se busca nuevamente para volver eficientes los procesos productivos, ¿no? Sin embargo, vuelvo a recalcar, sí existen compañías que lamentablemente utilizan este esquema de organización empresarial para encubrir, ¿no? Una provisión mera de personal, ¿no? Lo cual está prohibido expresamente por ley, ¿no? Y eso lamentablemente genera una mala fama a la figura en sí, ¿no? A la figura de tercerización de servicios, que lamentablemente ensucia a aquellas empresas formales, ¿no? Que sí utilizan el esquema de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí nuevamente el problema no es lo que dice o no dice la ley, es si es que el sistema inspectivo actual tiene el suficiente soporte administrativo, económico y voluntad política para poder fiscalizar aquellas empresas y diferenciar, ¿no? Aquellas empresas que efectivamente cumplen con el marco regulatorio en temas de tercerización de servicios, de aquellas que lo utilizan de manera fraudulenta, ¿no? Y ahí creo que también hay un tema bien importante, porque desde mi punto de vista hay una suerte de politización de la tercerización de servicios por pensar, o un sesgo más que una politización, de pensar que la tercerización de servicios per se lo que busca es defraudar derechos laborales, ¿no? O reducirlos, cuando una tercerización de servicios, nuevamente, lo que busca es, en materia de especialización de una actividad en particular, lo que puede generar es más bien de que muchas empresas lo que busquen es
talento con una calificación bien importante y como consecuencia de ello con una compensación y cobertura de derechos bien importante, ¿no? Que creo que es un aspecto que no se aborda muy seguido en temas de tercerización de servicios, ¿no? Y para eso creo que sí es importante o debería tenerse en consideración es que el personal inspectivo debería tener esa capacitación también, ¿no? Estar capacitado para poder distinguir, digamos, lo que es una tercerización adecuadamente implementada de una que está defraudando derechos laborales, ¿no? Claro. Y bueno, aún siguiendo la línea de todo lo que usted ve diariamente y en medio de esta implementación y aún así del cómo este debate de este tema se sigue dando, algunos, bueno, sabemos que piensan que la reforma aún podría estar perjudicando a las demás personas en vez de estar ayudando. Entonces, en relación a esto, ¿cuál es su visión acerca de toda esta implementación? Sí, ahí nuevamente hay o sea, también tengo que empezar a hacer el disclaimer de que todos tenemos sesgos, ¿no? Yo sin duda los debo tener también, ¿no? Pero debemos aprender, creo, tanto abogados, inspectores, ¿no? Autoridades, perdón, a ver la norma o el esquema de tercerización de servicios de manera desapasionada o en todo caso, mejor dicho, de una manera interdisciplinaria, ¿no? Hay que ver cómo es que este esquema, porque nuevamente, y vuelvo a hacer énfasis en ello, ¿no? La tercerización de servicios no es una figura laboral. Tiene una arista laboral, sin duda, ¿no? Me queda clarísimo y por eso es que tiene una regulación específica. Pero no podemos perder el norte de que la figura de la tercerización de servicios lo que busca es hacer más eficiente un negocio, ¿no? ¿Y por qué es importante también las eficiencias de un negocio desde un punto de vista laboral? Porque finalmente eso también permite la generación de empleo, ¿no? Y lo que creo que no se ha tomado mucho en cuenta es que en otros países hay una regulación mucho más permisiva en materia de tercerización de servicios, lo cual frente a posibles inversionistas nos quita a nosotros como país, ¿no? Atractivo para la inversión, ¿no? Y eso nos arriesga en temas de generación de empleo. Yo sé que es un discurso que se utiliza bastante, ¿no? Haciendo referencia digamos, a la venida de inversionistas, pero con la precariedad laboral, ¿no? O sea, que viene acompañado de precariedad laboral, pero acá ya estamos hablando de un tema de supervivencia, ¿no? O sea, si nosotros como país, si nuestra industria nacional no puede generar empleo por sí solo, tenemos que recurrir, ¿no? a inversión extranjera, ¿no? Y la mejor manera de conseguirla es dándole las herramientas para que esa inversión también pueda ser eficiente, ¿no? En materia de negocios en Perú. Y una de esas herramientas que genera eficiencia es la tercerización. No cabe duda de que tiene que ser nuevamente una herramienta que no deje de lado derechos laborales, la protección de los derechos laborales, pero como señalaba, eso se protege con una mayor capacidad de fiscalización, no con el cambio o con las restricciones en materia de tercerización. Perfecto. Ahora, yéndonos hacia otro tema, bueno, un poquito más lo que abarcamos nosotros, acerca de la interpretación judicial y claridad normativa. Sabemos que un aspecto clave en esta norma y en cómo se está interpretando, bueno, la misma reforma, disculpe, desde las instancias judiciales y administrativas, ¿cree usted que ya existen criterios relevantes que nos den una idea de cómo se estaría aplicando esta? Sí, mira, es una pregunta bien interesante porque hay pronunciamientos disímiles, ¿no? Si bien la ley, y creo que ahora esto se ha reforzado con la ilegalidad del reglamento, ya contemplaban la posibilidad de que se lleve a cabo tercerización de servicios respecto de actividades principales y que eso no restringía las actividades que puedan ser consideradas núcleo de negocio. Sí hay pronunciamientos que no son de observancia obligatoria y creo yo que son minoritarios, pero igual los hay, ¿no? Tanto en primera instancia como incluso en Corte Superior,
que consideran que la tercerización no puede recaer respecto de actividades que formen parte del core business. ¿Qué se entiende por el core business? Lo mismo a lo que alude el núcleo de negocio, ¿no? Creo que son posiciones que lamentablemente son poco claras, porque ninguna de ellas define, creo yo, claramente qué cosa es el core business o el núcleo de negocio, pero lo peor de eso es que va, creo yo, en contra de lo que establece la ley, ¿no? En todo caso, el principio de legalidad, ¿no? No puedo ir más allá de lo que dice la ley. Es una interpretación restrictiva, creo, que como ya en algunos casos en sede constitucional puede afectar derecho a la libertad de empresa y a la libertad de contratar, ¿no? Claro. Y aún así, siguiendo la relación de la normativa en sí, tenemos en cuenta que algunos sectores y actores del sector privado han mostrado muchas preocupaciones sobre este tema y por la falta de claridad que este tiene. Entonces, ¿usted considera que el día de hoy contamos con una regulación clara o predecible o que tenga varias faltas de atención y necesite y requiera la misma atención? Sí, o sea, quizás el reglamento puede aclarar más temas específicamente sobre lo que es una actividad principal. Creo que esa remisión al reglamento de intermediación laboral confunda un poco cómo funciona la figura de la intermediación laboral, ¿no? Pero sin duda lo que no puede hacer el reglamento, como ocurrió en el caso del Decreto Supremo 01/2022-TR, es ir en contra de la ley, ¿no? La ley, solo para darles un ejemplo, ¿no? Si bien no señala expresamente que la tercerización de servicios recae sobre actividades principales, sí alude a ejemplos que nos permiten concluir de que sí puede recaer sobre actividades principales, porque cuando la ley habla de qué figuras contractuales califican como tercerización de servicios, hace alusión al contrato de obra, ¿no? Que sin duda en muchos casos se trata pues, de una actividad principal, y habla sobre el contrato de gerencia. ¿Qué ejemplo más claro que el contrato de gerencia de que una tercerización de servicios puede llevarse a cabo respecto de una actividad tan medular dentro de una compañía que la propia dirección de la empresa puede ser tercerizada, ¿no? Entonces creo que el reglamento lo que debería hacer es tratar de ser más enfático respecto de lo que dice la ley, pero nuevamente, sin ir más allá de lo que dice la ley. Ahora, teniendo ya en cuenta cómo se está dando en nuestro país este tema de la tercerización, tal vez podríamos extraer algunas lecciones de nuestros países vecinos en la región, ¿no? Entonces, ¿usted creería que hay modelos de tercerización en América Latina que considera valiosos para que Perú tenga como referencia? Te puedo hacer mención de dos ejemplos que los considero valiosos como situaciones que no debemos utilizar como estándar, ¿no? Es lo que ha ocurrido en Ecuador y lo que ha ocurrido en México, ¿no? Que efectivamente son dos países que prohibieron la tercerización, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el outcome de esa prohibición? ¿Cuál es el resultado de esa prohibición? ¿No? Es básicamente eludir esa norma a través de figuras de contratos de servicios puntuales, ¿no? Que no están regulados por lo que fue en su momento la ley de tercerización o ley de outsourcing, ¿no? Finalmente, o sea, la ley no, o sea, si bien tiene por propósito buscar regular conductas, no puede modificar realidades tampoco, ¿no? Y lo cierto es que, querramos o no, los servicios de tercerización son importantes para tener competitividad frente a otros países en materia económica, ¿no? Y creo que es algo que en esos países no se toma en consideración. Ahora, si me preguntas un modelo del que sí podamos seguir, yo creo que ahí es un tema de llegar simplemente a un punto medio, ¿no? Por ejemplo, hay experiencias normativas que son mucho más de avanzada que la nuestra, ¿no? Estados Unidos claramente no tienen una figura que se le conoce como el Employer of Record, ¿no? Que es básicamente que yo contrato a una empresa para que me maneje a todo el personal,
solo por dar un ejemplo ficticio, ¿no? Imaginemos que Apple viene acá a abrir una empresa, ¿no? Con domicilio en Perú. Lo que hace es contrata a una empresa peruana, ¿no? Para que le maneje la planilla, la empresa, ¿no? Le constituya toda la empresa, es básicamente le hace la maqueta de empresa, y luego ya cuando haya sido desarrollada, lo que hace Apple es simplemente entrar, ¿no? Comprar las acciones y quedarse en esa empresa, ¿no? Es una figura a grandes rasgos de tercerización, ¿no? Que por ejemplo en otros países se utiliza, solo que acá muy probablemente lo puedan considerar como una suerte de provisión de personal, ¿no? O una empresa cascarón, como se le conocen a aquellas empresas que digamos no tienen otra actividad o más recursos más allá del personal, ¿no? Aún así creo que es una figura que podría utilizarse en Perú. De hecho, muchas empresas, cuando vienen a explorar la posibilidad de hacer negocios en el Perú, saben que, como en cualquier otro país también, ¿no? El ingresar a un mercado tiene tal volatilidad que a veces la esperanza de vida en un mercado es menor, ¿no? Para eso, en vez de constituir una empresa acá, lo que hacen es, entre comillas, tercerizan con otra empresa para ver cómo les va, y luego, si les va bien, si crecen, constituirse ya en el país, ¿no? Creo que es un punto medio que tenemos o que la regulación peruana debería explorar para efectos nuevamente de tener mayor competitividad con otras regiones. Claro. Ahora, pensemos un poco más hacia adelante. De por medio ya tenemos en cuenta los efectos que esta reforma ha tenido y se han generado, y aún así hay personas que opinan que se necesitan realizar nuevas modificaciones, ¿no? ¿Usted ve viable que esta normativa tenga modificaciones ya sea a corto o a mediano plazo? Y si es así, ¿qué puntos ve prioritarios que se deberían modificar? Es una buena pregunta. Yo creería que por el momento, ¿no? Dado cómo ha sido la reacción y cuál fue finalmente el resultado de esta última modificación, ¿no? Creería de que no va a haber mayor avance respecto de una modificación sobre la tercerización de servicios. Y si lo hubiese, yo creo que el camino adecuado para llegar a algún tipo de modificación debería ser el Consejo Nacional del Trabajo, que es, digamos, un órgano tripartito en el Ministerio de Trabajo, que está conformado por representantes del Ministerio, representantes de organizaciones sindicales, ¿no? Y gremios empresariales, ¿no? Una suerte de, o mejor dicho, está inspirado en cómo se maneja la Organización la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Creo que es finalmente el órgano tripartito que podría revestir de mayor legitimidad a cualquier cambio normativo que haya sobre la materia, ¿no? Podría atender, creo yo, de mejor manera cuáles son los intereses tanto del gremio empresarial como de las organizaciones sindicales, que en ambos casos hay, creo, intereses legítimos, ¿no? Y creo que también intereses que deberían ser atendidos en sede normativa, ¿no? Perfecto. Ahora, volviendo un poco más hacia el tema del rol empresarial y dejando un poquito más allá el marco legal, creo que podemos tener bien en cuenta que las empresas también pueden aportar mucho de su gestión interna. Entonces, ¿cuál diría usted que podrían ser las medidas que las empresas podrían adoptar para garantizar condiciones justas sin perder lo que vendría a ser la competitividad? Claro, lo que creo que tienen que hacer las empresas, y muchas de ellas ya lo hacen, es establecer estándares mínimos para las empresas contratistas que necesiten para llevar a cabo actividades, ¿no? Y esto involucra no solamente fijar condiciones al momento de la contratación, ¿no? Como por ejemplo ver que efectivamente paguen los beneficios laborales, que sean adscritos a un régimen correcto, sea microempresa, pequeña empresa o régimen general, sino también creo que involucra que durante la ejecución del contrato, ¿no? haya algún monitoreo del cumplimiento en materia laboral respecto del personal de la empresa contratista, ¿no? Es lo que se le conoce como compliance laboral también, ¿no? Y eso también va de la mano
¿no? Con que la empresa principal, la que contrata el servicio, capacite a su propio personal para que ellos interioricen qué cosa pueden hacer y qué cosa no pueden hacer respecto del personal tercerizado, ¿no? Es precisamente esa confusión en la cual se genera una idea de dependencia entre el personal de la empresa de tercerización con la empresa principal que genera los problemas que finalmente derivan en una desnaturalización de la tercerización, ¿no? Perfecto. Y bueno, doctor, para cerrar ya esta conversación, ¿qué mensaje podría darle usted a los empresarios, trabajadores, operadores jurídicos frente al reto de construir un modelo de tercerización sostenible y justo? Para las empresas creo que el principal mensaje es que no se pierda el norte respecto de la finalidad que tiene la tercerización, ¿no? Disculpen que sea tan reiterativo con el tema, pero creo que lo que se tiene que tener como idea, ¿no? o mapa dentro de una tercerización es que la tercerización está pensada para yo hacer más eficientes mis procesos, no para que me proveen de personal, ¿no? Es para yo hacer más eficientes mis procesos. Ya sea que la empresa a la cual contrate para tales efectos me brinde personal o no, ¿no? La idea es que si es que yo estoy contratando, ¿no? por el solo hecho de que necesito personal adicional, ese contrato no debe ejecutarse, ¿no? Hay que tener nuevamente en cuenta para qué sirve la tercerización, ¿no? Segundo punto como mensaje para las empresas creo que es el que me invitaste a mencionar con esta última pregunta que me pareció bastante pertinente, ¿no? Es el compliance laboral, ¿no? Hay que igual no perder de vista cómo se viene ejecutando un contrato de tercerización, precisamente para evitar cualquier tipo de afectación a los trabajadores, ya sean propios o de la empresa contratista, ¿no? Y como mensaje a los trabajadores, organizaciones sindicales, ¿no? Trabajadores es tienen que capacitarse, creo es ideal que tanto sus empleadores como ellos mismos busquen capacitarse de lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer en un esquema de tercerización, para que ellos mismos puedan identificar cuáles son los derechos que tienen, ¿no? y qué cosas es lo que pueden denunciar, ¿no? Y a las organizaciones sindicales creo que sigan haciendo lo que ya creo que hacen de manera justa y de manera correcta, que es ellos fiscalizar por su cuenta también que se esté cumpliendo con esquemas de tercerización adecuados y ser una voz de alerta para también acudir a instancias inspectivas o judiciales para cuestionar aquello que esté mal en una ejecución de una tercerización de servicio. Sí. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes por la invitación.